Vamos con otro tema en la mañana informativa. El informe de la Defensoría de la Niñez 2022 constató casi 5.000 requerimientos por casos de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en un año. Para profundizar en este tema, en los desafíos, nos acompaña la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Patricia, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Gracias a ustedes por la entrevista. A ver, ustedes como Defensoría de la Niñez ven esta cifra y por sobre todo lo que conlleva, más allá del número, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados de alguna forma. ¿Cómo evalúan este contexto y por sobre todo también el desarrollo que se ha dado en estos términos? Bueno, creo que si analizamos la cantidad de peticiones de intervención que se hacen a nuestra institución y a eso sumamos las dramáticas cifras a las que hizo alusión Carabineros de Chile a propósito de instancias en las que ellos como institución reciben requerimientos a propósito de vulneraciones de derechos de niños, estamos en una situación que refleja la necesidad de abordar el paradigma en que enfrentamos la situación de la niñez de una manera distinta, ¿no? Para poder ir cambiando, ojalá con mucha prontitud, los resultados respecto de las vidas de este grupo de la población. Y en ese sentido, lo que dejan de manifiesto estos números, porque como tú bien reflejabas en la introducción, este es el periodo anual del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022 respecto de nuestra institución, es que necesitamos centrarnos como Estado en la relevancia que tiene la prevención de las vulneraciones de derechos. Y para eso ponemos un foco muy importante en una de las notas temáticas del informe, en lo crucial que resulta, Nicolás, y lo hemos conversado en otras oportunidades, la implementación del sistema de garantías de la niñez y la adolescencia, que en esta lógica en que por fin instala normativamente a nivel interno el paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño, ponga el foco clave y crítico en lo que tiene que ver con la promoción de derechos, con la prevención de las vulneraciones y por tanto eso implique que ojalá cada día menos niños sean expuestos a situaciones de vulneración, Patricia, y tengamos que estar reaccionando tardíamente. A ver, profundicemos en eso, creo que es bien relevante para lo que estamos comentando. ¿Cómo el sistema de garantías puede prevenir este tipo de situaciones, de que baje las denuncias? Insisto, más allá de los números, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que ven vulnerados sus derechos, si es 1, si es 5.000, pero hay un sistema de garantías que ya está puesto en marcha, lo hemos comentado varias veces en varias conversaciones, pero vamos aterrizando eso. ¿Cómo puede prevenir que se den este tipo de situaciones de vulnerabilidad? Ya. Aquí yo te voy a contar cómo es lo que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tratado de que se entienda por parte del Ejecutivo se debe implementar este sistema. Porque hoy día está la ley, pero el sistema en realidad aún no está implementado. Ese es un proceso que se está ejecutando. Tanto es así que de hecho no existen todavía todos los reglamentos que permiten funcionar a parte de esa institucionalidad que forma este sistema. Pero en estricto rigor, lo que nosotros hemos propugnado como metodología, ¿no es cierto?, para darle una estabilidad a un sistema, lo esencial tiene que ver con la comprensión de todos los órganos de esta interdependencia. O sea, si yo no hago una actuación en relación con ese niño, lo más probable es que eso impacte en el trabajo de otra institución y finalmente termine impactando negativamente al niño directamente. ¿Qué es lo que debiera pasar en la estructura que se ha definido legalmente? A nivel territorial, en cada comuna del país va a existir una oficina local de niñez, ¿ya? Esa oficina local va a tener como finalidad interactuar no solo con los niños, también con sus familias y sus entornos sociales, desde la perspectiva de la promoción de derechos y poniendo un foco central en la prevención de vulneraciones. O sea, siendo capaz de generar factores protectores, detectando factores de riesgo, y en aquellos casos en que detecte esos factores de riesgo, interviniendo oportunamente a propósito de la coordinación entre el intersector, ¿ya? Pero además se añade, Nicolás, y esta es una diferencia sustantiva con lo que tenemos ahora, un concepto que implica la protección administrativa que van a llevar a cabo estas oficinas locales de niñez. Hoy día tú sabes que sí, que se produce una vulneración de derechos, lo que ocurre es que se va al tribunal de familia. Y por lo tanto, todas las vulneraciones de derechos a los niños están judicializadas, o prácticamente todas. Y eso lo que hace es impedir
que situaciones que realmente ameritan la intervención judicial sean analizadas en esa instancia. Claro. Y por lo tanto acá, cuando hablamos de un procedimiento nuevo relacionado con la protección administrativa, lo que se pretende es desjudicializar todos los casos. Claro. Hay un proceso y poner un el modelo foco previo a la en lo que se judicialización. necesita por ese niño. Claro, más que previo, ¿Ya? no es que funcione uno u otro. de manera aislada. Exacto. Perfecto. Puede pasar que un niño requiera una intervención desde lo administrativo y también desde lo judicial. Ya. Pero lo importante es que lo que va a determinar quién interviene es la necesidad de ese niño. Claro. No lo que el sistema o la institución cree que es lo que debe pasar. Y claro, la atención y la acción se centra en las necesidades del niño, niña, adolescente y no en lo que el sistema dicte que necesiten. Ese es un punto también bien relevante en términos del cambio. Exactamente, y ese es el proceso que para nosotros es particularmente clave, porque en el fondo lo que hace esta ley es decir, a ver, nosotros no somos las instituciones del sistema las que vamos conduciendo cómo es el tránsito de ese niño sin atenderle y considerarle como un sujeto de derecho, sino que más bien es en razón de lo que ese niño y su contexto específico requieren que tomamos las definiciones de cómo se interviene. Y por supuesto, eso tiene que asegurar un factor que es el que yo te decía que es clave, que es la intersectorialidad. Y la coordinación debe ser absolutamente precisa. Y por eso si tú vas al informe anual, en la nota temática en que abordamos este tema, lo que hacemos es relevar la importancia de que el sistema funcione y que todas las instancias de interacción que se han definido en la ley a nivel nacional, regional y local sean operativas y funcionales a que el sistema funcione. Porque en el fondo, si hablamos de muchas reuniones, mesas o instancias, pero estas no funcionan, tú sabes que no vamos a lograr el objetivo real. Y es por ello que estamos demandando y recomendando, de hecho, en el informe anual, un proyecto de ley al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia con la finalidad de que se armonice la legislación, particularmente en la Ley 21.430, a propósito de estas instancias de coordinación nacional, regional y local para hacerlas eficientes, oportunas y efectivas. A ver, hagamos un punto aquí, Patricia, también relevante en términos de lo que estamos comentando, cómo se va aplicando el sistema, pero también en el contexto en que se tiene que aplicar y poner en marcha este sistema de garantías de protección. De estos 5.000 requerimientos que se constatan en el informe de la Defensoría de la Niñez, ¿cuáles son los casos de vulnerabilidad, no quiero decir quizás más comunes, pero sí a donde hay que poner mayor atención? Siempre cuando se quiere abordar desde la política pública, desde la política de prevención, es necesario tener clara la radiografía de hacia dónde tenemos que ir atacando los distintos problemas. ¿Cuáles son las miradas que se tienen con respecto a el escenario que ustedes tienen? Bueno, cuando nosotros hablamos de los requerimientos a nuestra institución, estos pueden ser relacionados con la promoción y la difusión de derechos o con la protección. Y de esa cifra, aproximadamente 2.500 corresponden a peticiones relacionadas con vulneración de derechos, ¿no? Ahí tú tienes distintos tópicos, maltrato, negligencia, situaciones de acoso, de ciberacoso, violencia escolar, como también violencia institucional, que de hecho otro de las notas temáticas que tenemos en el informe es donde nosotros recomendamos generar una categoría de violencia institucional respecto de niños, niñas y adolescentes para poder medirla, porque en general cuando hablamos de violencia institucional todos nos imaginamos el funcionario policial agrediendo a un niño, pero la violencia institucional es mucho más que eso. Ocurre también en establecimientos educacionales, ocurre en recintos de salud. Entonces, cuando hablamos de las vulneraciones, sí, cuando hablamos de las vulneraciones, yo te diría que básicamente aquello pasa por situaciones de maltrato y situaciones donde la institucionalidad se entiende por quienes nos requieren, es incapaz de velar y restituir aquellos derechos que han sido vulnerados. Y de esa cantidad de requerimientos, al menos 500, y esto me interesa relevarlo, han sido presentados directamente a nosotros por niños, niñas y adolescentes, que para nosotros es un tema importante porque nos interesó siempre como institución constituirnos en un espacio donde ellos y ellas pudieran recurrir. Y claro, no es tan fácil porque obviamente los mecanismos de comunicación a veces con niños y adolescentes es más difícil, pero hemos logrado que se entienda que tenemos formas de interacción con ellos y ellas y eso redunda en que al menos 500 de esos requerimientos y peticiones han sido emanadas directamente de este grupo de la población.
Este punto es más difícil medirlo o constatarlo, pero siempre se puede tener una visión al respecto de las denuncias que no se hacen. Eso imagino que también es un tema bien relevante, ¿eh? Bueno, central, no solo lo que tiene que ver con vulneración, sino que también con los delitos. Claro. Como sabemos, las cifras negras representan un desafío para los países que están asociados a cómo las instituciones son lo suficientemente creíbles y cercanas para poder hacer que las personas lleguen a pedir intervención, ¿no? Y el hecho que sufrimos a propósito de la pandemia, lo que decía en relación con el confinamiento, sabemos ha ocultado episodios que tenían que ver con vulneraciones a derechos de niños al interior de sus familias, que es una realidad que hay que ir despejando, ojalá con la máxima prontitud. Pero para ello hay que estar muy atentos a ser capaces de detectar aquellos espacios de vulneración, y los funcionarios o personas que trabajan en los distintos ámbitos que se relacionan con niños y niñas tienen que también ser capaces de intervenir adecuadamente, ¿no es cierto?, detectando y poniendo en conocimiento de las entidades responsables aquellas situaciones que impliquen vulneración de derechos, para que ojalá esa cifra negra cada día sea menor. Bueno, es como bien paradójico hablar de eso porque es una cifra que uno no conoce, entonces Sí, claro, eso habla sobre eso es la lo base difícil. de una suposición, ¿no? Es obvio que cuando tú no podías salir y si las instituciones no tenían disponibilizados espacios de comunicación a través de internet o teléfono, etcétera, las posibilidades de denunciar se hacían más difíciles. Esa es una realidad y eso es lo que nos hace suponer, no muy lejano a la realidad, que tenemos una cifra negra que puede haberse incrementado en esta materia y que esperamos vaya cambiando a propósito de que ya salimos, al menos en apariencia, de la situación de la pandemia en el ámbito crítico en el que estuvimos. Claro, una situación más normal para llevar a ese punto. Patricia Muñoz, quiero ir a un tema que también mencionaban el día de ayer cuando se entrega el informe, que tiene que ver con uno de los un tema complejo dentro de todas las complejidades que se pueden dar en lo que estamos conversando, que tiene que ver con la política integral en materia de migración, sea que no ha sido acogido o no implementado. Profundicemos en este punto, la relevancia, pero por sobre todo, qué se ha hecho o no se ha hecho en términos de esto. Sí, bueno, ese es un tema bien complejo que nosotros venimos al menos desde el 2019 planteando al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Ya? Y ojo que pongo el foco en ese ministerio y no en Interior, Claro, claro, es porque en importante. general, y también lo hemos conversado en otros momentos, tendemos a hablar de la migración solo desde una De la perspectiva seguridad. asociada a la delincuencia y a la seguridad. Y por cierto que es relevante que quienes ingresan a nuestro país no hayan cometido delito. Obvio, no quiero en ningún caso minimizar la relevancia de aquello, solo quiero poner el foco en otra cosa, en lo que tiene que ver con lo que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo. A propósito, tú recordarás, Nicolás, ¿te acuerdas cuando ingresaban masivamente en el norte migrantes y se empezó a producir una situación de muchas familias viviendo en Claro. carpas, generando incluso complicaciones con los propios habitantes chilenos de esas ciudades? Nosotros pedimos ahí una intervención muy clara a la Subsecretaría de la Niñez de ese entonces, al Ministerio de Desarrollo Social, porque lo que necesitábamos era que se entendiera que acá hay que poder saber quiénes son los niños que están en Chile, registrarlos y de esa manera ir observando si es que ellos, por ejemplo, están acompañados de sus familiares o no, tomando decisiones relacionadas con su protección, con asegurarles también el acceso a la educación, a la salud y a los otros derechos que cuando se encuentran en Chile e independiente de su situación migratoria, tienen derecho a ejercer. Eso no se hizo. Tanto es así, y creo que un buen ejemplo de la incapacidad de entender la relevancia de esto tiene que ver lo que pasó esta semana con estos niños de este video viralizado, que eran migrantes y que de hecho cuando nosotros obtuvimos la información de ellos por parte de Carabineros la proporcionamos al Servicio Nacional de Migraciones y no había registro de ellos. O sea, Claro. para Chile esos niños no existían. Y por lo tanto dicen, ¿por qué esos niños no están en el colegio? O sea, ¿cómo van a estar en el colegio si ni siquiera existen para la institucionalidad del país? Entonces, cuando nosotros en el informe anual planteamos la necesidad de que se recojan las recomendaciones que hemos pedido en esta materia, ya nosotros el 2021 volvíamos a insistir a la Subsecretaría de la Niñez la necesidad de generar una política integral de inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes que mire esto en perspectiva y que, prescindiendo de la situación migratoria, porque esa es una obligación que hemos contraído internacionalmente como país, sea capaz de asegurarle el ejercicio de sus derechos. Otra cosa es si los adultos que están relacionados con estos niños tienen que ser analizados su situación desde otra perspectiva
y propender a que quienes están obviamente cumplan con nuestra regulación, porque todos los países tenemos el derecho a definir de qué forma la migración se produce. Pero cuando ya los niños están en Chile tenemos que responder. Y eso es lo que no está pasando y estamos observando espacios gravísimos de vulneración a sus derechos que no pueden seguir produciéndose y que requieren una intervención. Tuvimos a propósito de este caso una reunión, me imagino que te enteraste, en la Subsecretaría de la Niñez, y estaba la alcaldesa Hasler. Y yo ahí lo que planteaba era que los territorios necesitan la colaboración del nivel central. Y hay que ir en búsqueda de esos niños y saber en qué situación están. No puede pretender la institucionalidad que los niños migrantes que viven con papás que están en situación irregular van a ir ellos a buscar a la institución con el temor de ser expulsados o el temor de ser sancionados. Es evidente que eso no va a pasar. Por lo tanto, hay que hacer una búsqueda activa de manera tal de determinar cuál es su situación y sobre todo, Nicolás, también determinar si las personas adultas con las que se están relacionando en realidad son personas que son de su familia o no. Es el punto y también. si les están protegiendo o no los están explotando. Y eso no ha sido posible determinar. Es el punto. Y déjame hacer un punto ya que se pone el ejemplo terrible y que por supuesto nos hace analizar desde otra óptica esto. Y separando, yo estoy totalmente de acuerdo a lo que es la migración de la seguridad, a lo que puede ser justamente desde otro aspecto, en este caso lo que tiene que ver ya con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las vulnerabilidades que los migrantes tienen, que están en manera irregular aquí en nuestro país, y algunos también que están de manera regular. Y en ese sentido, también hacer la pregunta, en su minuto cuando se trata este caso en particular, de estas imágenes que estamos viendo, que ya todos han visto de todas maneras, en algún minuto... Agradezco que estén cubiertas los rostros, porque sí, francamente el nivel de difusión de las imágenes de los niños, de gente que cree que está tratando de protegerlos, difundiendo su rostro. Y lo están que ese es un punto, igual. porque también el video inicialmente a través de redes sociales pasó muchísimo, pero no con este tratamiento que uno es la base, digamos, y tiene todo que ver ahí. Eso es bien importante y también desde el punto de vista, y creo que también un punto aprovechando, desde lo que puede ser el uso de videos o imágenes de niños, niñas y adolescentes a través de los medios digitales, de internet, pero que no parte desde esta máxima de cuidar el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes con el solo hecho de no mostrar sus caras en este tipo de casos. Eso es lo que pasó en su minuto y obviamente eso también es un gran problema. Es una vulneración de derechos. Es una vulneración de derechos, La gente claro. tiene que entender que no puede permitirse exhibir los rostros de los niños como si los niños no tuvieran derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra y a la dignidad. Sí. Y de hecho, tanto es así que la propia ley de garantías establece eso como un derecho asegurado y por lo tanto uno podría denunciar como maltrato o como trato degradante eventualmente a quienes difundan imágenes de los niños en condiciones como las que observamos en este video, por ejemplo. De todas maneras. Patricia Muñoz, me quedan unos segunditos agradeciendo por supuesto y invitando también a conocer lo que es el informe de la Defensoría de la Niñez en el sitio web de la institución. Quiero aprovechar un segundo para hacer una pregunta con respecto a un tema que está relacionado pero otra índole, tiene que ver con las candidaturas a fiscal nacional. Ayer se rechazó la candidatura del fiscal José Morales, tú de hecho estuviste dentro de las primeras postulaciones o candidaturas, digamos, para esto, tu visión al respecto y también qué significa en ese sentido algo que no había sucedido antes, de que todavía no se pueda definir quién es el que lidera el Ministerio Público para tantas causas como, por ejemplo, los que tienen que ver con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pensé que iba a huir de esa pregunta, pero veo que no. No, mira, solo decir que obviamente en razón de lo que pasó ayer, que por supuesto uno tiene que analizarlo desde la relevancia que tiene, que ojalá cuanto antes el Ministerio Público tenga el liderazgo que va a conducir esa institución, porque es una institución demasiado crítica para el Estado de Derecho, sobre todo en una situación donde el tema de seguridad y delincuencia está en condiciones de gravedad que todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces yo espero que ese proceso pueda seguir avanzando. Yo sigo siendo parte de él mientras no se defina la quina en definitiva. La Corte Suprema tiene un plazo para poder completarla. Ahí hay que determinar si es que finalmente Rodrigo Ríos, este candidato que apareció renunciado, pero solo comunicacionalmente renuncia formalmente o no al proceso, para ver si es que la quina se completa con 2 nombres o solo con 1. La Corte Suprema tiene que definir el proceso sobre la base del cual va a completar aquello y enviarlo al presidente de la República. Pero solo me gustaría hacer el énfasis, Nicolás, en que la importancia acá de la institución es tal que creo que hay que entender este proceso desde esa perspectiva y por lo tanto el trabajo de los 3 poderes del Estado que intervienen tiene que estar puesto en las necesidades que el país tiene
de conocimiento técnico para poder conducir esta institución, pero también de liderazgo que sea capaz de hacer los cambios sustantivos desde mi perspectiva, al menos así yo lo planteé en mi postulación, que el Ministerio Público requiere para poder responder a la situación de delincuencia y a las víctimas de ella que requieren una intervención distinta. Entonces yo espero que obviamente son plazos no tan largos, así que ojalá que estos además se aminoren o acorten para que esto pueda ya tener una respuesta certera cuanto antes y así se pueda empezar a conducir esta nueva etapa del Ministerio Público lo más exitosa posible, que requiere además, y por eso pongo el énfasis en el desafío a una institución robusta, creíble, legítima para la ciudadanía, que sea capaz de enfrentar con mucha claridad y sin ambigüedades la delincuencia de manera contundente. De todas maneras, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muy buen día. Que estés muy bien, Nicolás. Buenos días. Hasta luego, un abrazo, gracias.